Buenas tardes con todos. Estamos listos para poder iniciar la sesión del Pleno. Señora Presidenta, hemos recibido la confirmación de las áreas técnicas de que estamos listos para iniciar la presente sesión. Gracias, señor secretario. Quisiera ver si están los consejeros. Se les ve en pantalla que sí están. El señor vicepresidente aún no ha realizado el ingreso a la presente sala, señora Presidenta. Señor secretario, por favor, confirme la presencia efectiva de los dos consejeros. Esta sesión es muy importante porque se trata de reglamentos y me gustaría que estén todos presentes. Mientras tanto, podemos suspender la grabación, por favor. Con todo gusto, señora Presidenta. Con todo gusto, señora Presidenta. Confirmemos, compañeros de comunicación, la grabación de la presente sesión, por favor. Buenas tardes. Estamos listos para poder iniciar la sesión del Pleno. Bien, señora Presidenta, estamos listos cuando usted disponga. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, estimado consejero, estimada consejera, señor secretario, funcionarios todos y la ciudadanía que nos sigue a través de nuestras redes sociales oficiales. Señor secretario, proceda a tomar quórum previo a la instalación de la sesión ordinaria número 28 PLSNE 2022 convocada para el día de hoy. Buenas tardes, señora Presidenta, señor consejero, señoras consejeras. Conforme a la disposición de la señora Presidenta, procedo a constatar el quórum de ley que corresponde. Doctora Elena Nájera. Buenas tardes, señoras consejeras, señor consejero, señor secretario, señores servidores públicos, presente. Gracias, buenas tardes. Ingeniera Estela Acero. Buenas tardes con todos y todas presente. Gracias, buenas tardes. Ingeniero José Cabrera. Buenas tardes con todas y con todos. Presente, señor secretario. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pita. Ausente. Ingeniera Diana Atamaín. Presente, señor secretario. Gracias, señora Presidenta. Me permito informar que se encuentran presentes en esta sala virtual 4 consejeros. Consecuentemente, contamos con el quórum de ley que corresponde para instalar la presente sesión. Con el quórum de ley respectivo se instala la presente sesión. Señor secretario, proceda a dar lectura de la convocatoria y orden del día. Gracias, señora Presidenta. Procedo a dar lectura de la convocatoria. Sesión ordinaria número 28 PLSNE 2022. Por disposición de la ingeniera Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y de conformidad con el artículo 32, numeral 2 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, y los artículos 4 y 5 del Reglamento para la implementación de las sesiones del Pleno del Consejo Nacional Electoral, se convoca a las consejeras y consejeros de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Nacional Electoral a realizarse por vía telemática el día jueves 5 de mayo de 2022 a las 14 horas. La sesión se desarrollará utilizando los medios electrónicos. El link se remitirá mediante correo electrónico institucional con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, conocimiento y resolución respecto del proyecto de reglamento para la conformación de alianzas electorales. Segundo, conocimiento y resolución respecto del proyecto de reformas al reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas. Tercero, conocimiento y resolución respecto del proyecto de reformas al reglamento para la inscripción y calificación de candidaturas de elección popular. Cuarto, conocimiento y resolución respecto del informe de modificación de directrices para las elecciones seccionales y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2023. Quinto, conocimiento de los informes presentados por el Coordinador Nacional Técnico de Participación Política y el Director Nacional de Organizaciones Políticas y Director Nacional de Asesoría Jurídica, y resoluciones respecto de las solicitudes de organizaciones políticas en formación. Hasta aquí la presente convocatoria. Señora Presidenta, señores consejeros. Gracias, señor secretario. Señoras consejeras, señor consejero, tienen la palabra.
No hay observaciones, señor secretario. Proceda con el primer punto del orden del día. Procedo con el primer punto, señora presidenta. Primero, conocimiento y resolución respecto al proyecto de reglamento para la conformación de alianzas electorales. En ese contexto, señora presidenta, señores consejeros, pongo en su consideración el memorando número CNE-DNAJ 2022-0311-N de 3 de mayo de 2022, suscrito por el director nacional de asesoría jurídica, el abogado Enrique Vaca, el mismo que en su asunto menciona proyecto de reglamento para la conformación de alianzas electorales, el mismo que ha sido socializado para su conocimiento y resolución. Señora Presidenta, acaba de ingresar el señor vicepresidente a la presente sala. Me voy a permitir renombrarle. Claro que sí. Tome asistencia del señor vicepresidente, por favor. Gracias, señora presidenta. Me disculpo por tenía problemas de enlace. Continúe, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Se constata la presencia del señor vicepresidente, siendo las 14 horas con 11 minutos y he procedido a renombrar su usuario. Había mencionado, señora presidenta, que se ha puesto en su consideración el reglamento para la conformación de alianzas electorales para su conocimiento y resolución. Gracias, señor secretario. Señores consejeros, señor vicepresidente, estamos en el primer punto del orden del día, tal como manifestado el señor secretario. Doy la palabra si tienen observaciones respecto del proyecto de reglamento para la conformación de alianzas. No hay observaciones, señor secretario. Proceda a tomar votación. Procedo a tomar votación, señora presidenta. Doctora Elena Nájera, su voto, por favor. Muchas gracias, señor secretario. El artículo 25, numeral 9 del Código de la Democracia determina que es función del Consejo Nacional Electoral reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia. El artículo 325 de la norma IBIDEN establece: dos o más organizaciones políticas de cualquier tipo pueden formar alianzas conforme a sus normas internas. La solicitud de inscripción deberá ser suscrita por los directivos facultados para ello y acompañada por las actas respectivas en las que consten los acuerdos adoptados por los órganos directivos competentes. En el presente caso, fue revisado el proyecto de reglamento para la conformación de alianzas electorales y se emitieron por parte de la consejería varias observaciones, las cuales fueron puestas en conocimiento de los consejeros mediante memorando los CNE 2022-0089. En consideración a que las observaciones formuladas fueron acogidas en el proyecto de reglamento, mi voto es a favor. Gracias, señora consejera. Ingeniera Estela Acero, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Como Consejo Nacional Electoral garantizamos los derechos políticos de los ciudadanos, entre los cuales se encuentra el de elegir y ser elegido. De acuerdo al artículo 219, numeral 1 y 6 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25, numeral 1 y 9 del Código de la Democracia, tenemos entre nuestras atribuciones las de organizar de manera transparente y eficaz los procesos electorales, así como la de reglamentar las normativas legales sobre los asuntos de su competencia. En el Consejo Consultivo y en las mesas de trabajo se propició la participación activa de las organizaciones políticas, quienes aportaron con observaciones para la construcción reglamentaria, con miras a las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2023, con el objetivo de incentivar la participación política y de fortalecer el sistema de partidos. Mi voto a favor del reglamento para la conformación de las alianzas electorales. Gracias, señorita consejera. Ingeniero José Cabrera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Conforme a lo establecido en el artículo 25, numeral 9 del Código de la Democracia, al Consejo Nacional Electoral le corresponde reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia. En tal virtud, mi voto a favor. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pita, su voto, por favor.
La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en su artículo 25, numeral 9, se señala la facultad de este Pleno para reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia. Así como el artículo 325 del mismo cuerpo legal permite que dos o más organizaciones políticas de cualquier ámbito puedan formar alianzas políticas. Consecuentemente, a lo expuesto, mi voto es a favor de aprobar el reglamento para la conformación de alianzas electorales con el objetivo de impulsar la coalición de las organizaciones políticas. Al reglamento propuesto, me ratifico. Mi voto es a favor. Gracias, señor vicepresidente. Ingeniera Diana Atamaín, su voto, por favor. El presente reglamento ha sido trabajado con las organizaciones políticas, las áreas técnicas y los diferentes despachos de las consejerías con la finalidad de establecer reglas claras para las elecciones seccionales 2023, la conformación de alianzas electorales, así como el o los incentivos a la inclusión de mujeres y jóvenes. Valoramos mucho los aportes de todas las consejerías, que lo que busca es, como dije, como he mencionado, tener reglas claras. Por lo tanto, amparada en lo dispuesto en el artículo 219, el numeral 6 de la Constitución y el 25, numeral 9 del Código de la Democracia, mi voto a favor del informe. Gracias, señora presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con 5 votos a favor se aprueba el presente reglamento. Gracias, señor secretario. Continúe con el segundo punto del orden del día. Continúo, señora presidenta. Segundo, conocimiento y resolución respecto del proyecto de reformas al reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas. Para el efecto, señora presidenta, señor vicepresidente, señores consejeros, pongo en su consideración el memorando número CNE de NAJ 2022-0310M de 3 de mayo de 2022, suscrito por el director nacional de Asesoría Jurídica, el abogado Enrique Vaca, el mismo que en su asunto menciona proyecto de reformas al reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas, el mismo que ha sido socializado para su conocimiento y resolución. Gracias, señor secretario. Señoras consejeras, señores consejeros, si tienen alguna observación, tienen la palabra. No hay observaciones, señor secretario. Proceda a tomar votación. Proceda a tomar votación, señora presidenta. Doctora Elena Nájera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. El artículo 25 del Código de la Democracia determina que son funciones del Consejo Nacional Electoral reglamentar la normativa sobre los asuntos de su competencia, garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales internos de las organizaciones políticas, mantener el registro permanente de las organizaciones políticas, de sus directivas y verificar los procesos de inscripción de acuerdo a lo previsto en la ley de la materia y vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, la normativa secundaria y sus estatutos. En este caso, dejo claro que el proyecto de reformas al reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas ha sido propuesto no cuenta con normas claras que garanticen el cumplimiento del artículo 25, numerales 9, 11 y 12 del Código de la Democracia que señalan. Con su venia, señora presidenta. Me permito leer. 9. Reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia. 11. Mantener el registro permanente de las organizaciones políticas de sus directivas y verificar los procesos de inscripción de acuerdo a lo previsto en la ley de la materia. 12. Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, la normativa secundaria y sus estatutos. Debo señalar que causa sorpresa que al haber recibido documentos distintos, el anterior, un proyecto de ley, un proyecto de reglamento nuevo. Hoy día, una reforma. Este proyecto anterior fue tratado y analizado inicialmente como proyecto nuevo y no de reforma, por lo que estas actuaciones ocasionan incertidumbre, zozobra y generan inseguridad jurídica,
porque no existe seriedad en el manejo y consolidación de la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. El cambio de documentos de un momento a otro y sin justificación o motivación alguna colocan en estado de indefensión a los consejeros. Y no obstante, en mi calidad de consejera del Consejo Nacional Electoral, he cumplido a cabalidad con el envío de las observaciones y propuestas de textos alternativos al citado reglamento, los cuales no fueron acogidas en su integridad pese a estar de acuerdo con la ley. El introducir reformas a un reglamento contribuye a lo que se conoce en el argot jurídico como la telaraña jurídica, ya que en reiteradas ocasiones he señalado que estas reformas llevan a confusión al no tener un documento único. Es decir, que para la aplicación de los procesos de democracia interna se deben recurrir a dos textos. A uno que es reformado y al otro que produce la reforma. Con la motivación expuesta, mi voto es en abstención. Gracias, consejera. Ingeniera Estela Acero, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Tengo la bondad de replicar la motivación hecha para el informe anterior y en este caso mi voto a favor de las reformas al reglamento para la democracia interna, señor secretario. Se toma nota, señorita consejera, y se resiste a su votación. Ingeniero José Cabrera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. En virtud de que las reformas planteadas son necesarias para los próximos comicios electorados y amparado en la facultad de reglamentar que concede el Código de la Democracia al Pleno del CNE, mi voto a favor. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pita, su voto, por favor. De conformidad con lo establecido en el artículo 25, numeral 12 del Código de la Democracia, es nuestro deber vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, la normativa secundaria y sus estatutos, en razón de lo cual resulta necesario reformar el reglamento para los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas, para que los partidos y movimientos políticos cuenten con reglas claras al momento de llevar a cabo sus procesos de democracia interna, por lo que mi voto es a favor de implementar las reformas propuestas en el referido reglamento. Gracias, señor vicepresidente. Ingeniera Diana Atamaín, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Mi voto a favor de aprobar la propuesta de reforma al presente reglamento en virtud de que se cumple con lo dispuesto en el artículo 219, numeral 6 de la Constitución y el artículo 25, numeral 9 del Código de la Democracia y con la finalidad de que estas reglas estén claras para las organizaciones políticas que tienen que tomar decisiones importantes dentro de sus organizaciones. Gracias, señora presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con una abstención y 4 votos a favor se aprueba el presente reglamento. Gracias, señor secretario. Continúe con el tercer punto del orden del día. Continúo, señora presidenta. Tercero, conocimiento y resolución respecto del proyecto de reformas al reglamento para la inscripción y calificación de candidaturas de elección popular. Para el efecto, señora presidenta, señores consejeros, pongo en su consideración el memorando número CNE-DNAJ 2022-0309M de 3 de mayo de 2022, suscrito por el director nacional de asesoría jurídica, el abogado Enrique Vaca, el cual en su asunto menciona proyecto de reformas del reglamento para la inscripción y calificación de candidaturas de elección popular. El mismo que ha sido socializado para su conocimiento y resolución, señora presidenta, señores consejeros. Gracias, señor secretario. Señores consejeros, señoras consejeras, tienen la palabra. Consejera Elena Nájera. No. Vi una mano levantada. No. Señor secretario, proceda a tomar votación. Procedo a tomar votación, señora presidenta. Doctora Elena Nájera, su voto, por favor. Está apagado su micrófono, señora consejera. Gracias, señor secretario. El artículo 25, numeral 9 del Código de la Democracia determina que son funciones del Consejo Nacional Electoral reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia. Los artículos 37, numeral 3 y 93 del Código de la Democracia establecen
que a toda elección precederá la proclamación y solicitud de inscripción de candidaturas por las organizaciones políticas y su calificación estará a cargo de la autoridad competente. En este caso, fue revisado el proyecto de reglamento para la inscripción y recalificación de candidaturas de elección popular remitido inicialmente. Se lo revisó con anterioridad. Incluso ayer tuve una reunión con el señor secretario, el señor director jurídico. Se realizaron varias observaciones, las cuales fueron enviadas mediante memorando número CNE-CENM-2022-0088-M, que corresponde a esta consejería. En este sentido, señalo a este pleno que el proyecto de reforma no incluye asuntos de importancia que deben ser cambiados en el reglamento que se encuentra vigente y que contravienen a la ley. Por ejemplo, en los artículos 3, literal B, y 13, literal H del reglamento vigente, se permite justificar el no haber sufragado en el último proceso electoral para poder ser candidato a una dignidad de elección popular, cuando el artículo 95, numeral 2 del Código de la Democracia exige como requisito sine qua non el haber sufragado en el último proceso electoral sin que se contemple excepción alguna, por expreso mandato del artículo 132, numeral 6 y 425 de la Constitución de la República del Ecuador. Por lo tanto, una norma reglamentaria no puede contradecir lo dispuesto en la ley. Esto se llama reserva de ley. De la misma manera, en el proyecto de ley, en el proyecto de reforma que se mantiene la permanencia por nacimiento para poder ser candidato de elección popular cuando la pertenencia está determinada por 3 condiciones concurrentes. No puede ir la una independiente de la otra. 1, haber vivido en la respectiva jurisdicción de forma interrumpida los 2 últimos años previo a la inscripción de la candidatura. 2, constar en el registro electoral del lugar al que se desea representar y haber sufragado en el mismo en el último proceso electoral. Esta situación jurídica de generar en el reglamento este sentido de pertenencia en relación del domicilio ha generado una antinomia jurídica. Dejo expresa constancia de mi inconformidad respecto al proyecto de reforma al reglamento en consideración a que existen asuntos en el texto normativo vigente que requieren ser cambiados con urgencia por contravenir la ley, los mismos que no han sido contemplados en la reforma que se busca aprobar. Con la motivación expuesta, mi voto es en contra. Gracias, señora consejera. Ingeniera Estela Cero, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Como Consejo Nacional Electoral garantizamos los derechos políticos de los ciudadanos, entre los cuales se encuentran el de elegir y ser elegidos. De acuerdo al artículo 219, numeral 1 y 6 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25, numerales 1 y 9 del Código de la Democracia, tenemos entre nuestras atribuciones las de organizar de manera transparente y eficaz los procesos electorales, así como la de reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia. En el Consejo Consultivo y en las mesas de trabajo se propició la participación activa de las organizaciones políticas, quienes aportaron con observaciones para la construcción reglamentaria. Mi voto a favor de las reformas al reglamento de inscripción de candidaturas. Reconozco sobremanera que con la reglamentación aprobada en esta tarde se respetará el 30% de encabezamiento de mujeres en las listas y la participación juvenil del 25%, hecho que transforma al Ecuador en un paradigma para la región. Gracias, señorita consejera. Ingeniero José Cabrera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Conforme a lo establecido en el artículo 25, numeral 9 del Código de la Democracia, al Consejo Nacional Electoral le corresponde reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia. En tal virtud, mi voto a favor.
Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pita, su voto, por favor. Sí, gracias, señor secretario. Señora presidenta, compañeros consejeros, compañeras consejeras. A través de todas las sesiones y en las decisiones que tomamos, se cita siempre al Código de la Democracia como la fuente o el marco que determina nuestras decisiones. Y el Código de la Democracia es la ley superior en relación a todo lo que nos corresponde a nosotros decidir para organizar procesos electorales limpios, transparentes, eficientes. Y parte de aquello es respetar precisamente lo que está en la ley. Dentro de las reformas al reglamento que estamos tratando, he sido recurrente al tema de la pertenencia y me refiero a lo siguiente. En el artículo 95, numeral 2 del Código de la Democracia, dentro de los requisitos para inscribir candidaturas, se establecen dos condicionamientos. Quiero reafirmar aquello. En el artículo 95, numeral 2 del Código de la Democracia, que es una ley orgánica, dentro de los requisitos para inscribir candidaturas se establecen dos condicionamientos para legitimar la pertenencia. Y conforme está redactado, estos conocimientos no deben ser valorados de forma individual, sino en forma conjunta. Es decir, se tiene que cumplir con estas dos condiciones, a saber, haber nacido en la respectiva jurisdicción o haber vivido en ella de forma interrumpida los 2 últimos años previo a la inscripción de la candidatura. Segundo, constar en el registro electoral del lugar al que se desee representar y, no dice y o, quizás pueda ser algún momento, no, y haber sufragado en el último proceso electoral. A nosotros no nos corresponde interpretar la ley, nos corresponde es establecer los reglamentos de conformidad a como está establecida en la ley. Mal hace este reglamento entonces en señalar que la pertenencia se podría demostrar mediante una de las condiciones antes señaladas y no condiciona, como establece la ley, el cumplimiento, sino que de aquellos dos requisitos. Quiero también hacer presente que este mismo asunto fue discutido cuando aprobábamos este reglamento para el último proceso electoral. Y en aquella ocasión el doctor Luis Verde Soto, que ocupaba la función de consejero, y yo nos manifestamos en contra de aquella situación. Por lo expuesto, voto en contra del reglamento o de la reforma al reglamento propuesto. Gracias, señor vicepresidente. Ingeniera Diana Atamaín, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Amparada en lo dispuesto en el artículo 219, numeral 6 de la Constitución y el artículo 25, numeral 9 del Código de la Democracia, mi voto a favor de la reforma del reglamento para inscripción y calificación de candidaturas de elección popular. Esto en virtud que situación como esta que ha mencionado el vicepresidente ya fue analizado y las recomendaciones que hizo el Tribunal Contencioso Electoral, lo que se busca es dar facilidad de participación a los ciudadanos porque no hay otro requisito o impedimento que vaya más allá de lo que determina la Constitución para dar viabilidad a la inscripción de candidaturas. Señor secretario, proceda a registrar mi voto a favor del informe para la reforma del presente reglamento. Gracias, señora presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con 2 votos en contra y 3 votos a favor se aprueban las presentes reformas al reglamento propuesto. Gracias, señor secretario. Estimados consejeros, estimadas consejeras, me veo la necesidad de suspender la presente sesión en virtud de que la consejera Estela Cero y mi persona nos encontramos en la provincia de La Suay y tenemos que ya tomar vuelo de retorno luego de haber realizado algunas actividades en esta provincia, en virtud de que tenemos todavía una agenda, un orden del día extenso y lamentablemente tenemos que suspender y lo retomaremos mañana o la siguiente semana. Señores consejeros, señoras consejeras, suspendo, señor secretario, suspendo la presente sesión.
Se suspende la presente sesión por disposición de la señora presidenta, siendo las 14:35. Muchas gracias por Buenas su tardes. participación, Buenas tardes. estimados todos. Buenas tardes. Buenas Gracias. tardes.